Los invito a tomar sus lugares, por favor. Abriremos las Escrituras en el libro de Nahum, en el capítulo 1. Dice así su palabra: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agota todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Hasta ahí. El libro de Nahum es una visión que tuvo este profeta, en el cual profetizaba en los tiempos también de Jeremías ante el pueblo de Judá. El Señor le habla y le dice a Nahum que tenía que dar una palabra en contra de Nínive, algo que a nosotros nos suena más por el hecho del libro de Jonás, ¿no? Nos va más por ese lado. Pero la ciudad de Nínive era la ciudad como la que representaba al imperio asirio, el cual había llevado cautivo a todo lo que eran las 10 tribus de Israel. Y habían quedado las 2 tribus de Judá. Y el Señor le manda a este profeta diciéndole que Él va a destruir ese imperio, esa representación. Nínive, según Génesis 10, fue fundada por Nimrod. Si ustedes cuando lean y vayan, si se pueden tomar ese tiempito, descubrirán que él es un fundador de grandes ciudades y es el primero que destaca la palabra, la Biblia, diciendo de que fue como poderoso delante de Jehová. Es como aquel que pudo demostrar que podía ser poderoso siendo independiente de Dios. Él es como el orgullo, la soberbia. Es aquel que también fundó Babel y el que tuvo la idea de lo que conocemos como la historia de lo que sucedió en Babel. O sea, miren el corazón del fundador de esta ciudad. Puro orgullo, pura demostración que con el brazo fuerte se podía, aún siendo apartados por Dios, siendo independientes de Dios. Eso es lo que quiero decir. Y el Señor se levanta. ¿Y qué pasa? El pueblo de Judá vio que Israel estaba siendo y había sido cautivo por esta gente. Y se levantaba esta ciudad con mucho orgullo, con un imperio poderoso, con mucho poder. Parecía que nadie la podía vencer. Y el Señor suelta una palabra y dice: yo sé quiénes son mis enemigos. Y yo cuando pongo la mano contra mis enemigos, mi ira no se apaga porque soy justo y no tomo por inocente al que es culpable. Y no hay nada que me detenga. Es más, cuando yo pongo la mano contra aquel que es mi enemigo, no tengo que pasar 2 veces porque lo destruyo de una sola vez. No hay nada que me detenga.
Y el Señor ahí es donde le dice, porque Nahum significa consolación. Y le dice a Judá, no mires lo que ven tus ojos. No mires el poder aparente ni la fuerza que representa. Yo quiero decirte que soy la fortaleza para el angustiado, el que está en angustia. Y soy el que lo mira y lo ve. Y soy respetuoso de aquellos que en mí confían. Y esa es la consolación que recibió el pueblo de Judá. Quiero que sepas que mi mirada está puesta en aquellos que están confiando en mí. Y que cuando pongo manos en el asunto, por más poder que pueda aparentar y por más fuerza que pueda verse, para mí no es nada. Y soy justo y sé lo que hago. Contra mí nadie puede. Confía, sigue confiando en mí. ¿Cuál es la meditación? Puede ser que te encuentres así como el pueblo de Judá, que estás rodeado de algo que parece indestructible, que uno lo mira y dice, esto ya no sé, no tiene solución, contra esto no puede ir nadie. ¿Quién podrá hacer frente a esta situación o a lo que me rodea siendo algo tan injusto? Aparenta ser indestructible. Sin embargo, Dios viene a decirte hoy, no te guíes por lo que ven tus ojos, porque para mí son pan comido. Tus enemigos serán mis enemigos, aquellos que se interponen a mi voluntad y te están haciendo daño y te quieren hacer daño, por más fuerza que demuestren y quieran seguir demostrando que independientemente de mí se puede, yo te mostraré a ti porque tú confías en mí, de que así no es. Porque yo soy fortaleza aquel que está angustiado. Y aquel que confía en mí, yo no lo defraudo. Y esa es la palabra de meditación en este día. Que tu Nínive va a ser destruido. Te invito a cerrar tus ojos, por favor. Y que hoy, como el profeta Nahum, sea una consolación para tu vida y un acto de justicia. Que no hay nada que sea indestructible o que Dios no pueda, porque todo aquello que se ensorbece creyendo que puede solo, Dios viene a mostrar hoy que Él está, su mirada en aquellos que confían en Él. Meditemos. Comienzo a nuestra transmisión. Denle un lindo aplauso al Señor allí, a todos los que nos oyen por la radio también. Le damos la bienvenida de poder compartir con nosotros. Y es muy lindo, gratificante cuando hermanos de nuestra propia congregación dicen, pastor, no pude estar, pero lo escuché por la radio, lo escuché en mi casa y compartí la reunión con ustedes. Y eso realmente es muy gratificante. No es para hacer un canje, ¿no? No es decir, no voy a la iglesia y me quedo y lo escucho por la radio. No, es hermoso estar así junto a la familia, al cuerpo, pero también tener esta posibilidad de que nos pueden escuchar a través de internet y a través de la radio, y aquellos que se están conectando también recibir esta palabra. El mensaje que veníamos hablando el día jueves era un poco, y quiero traer ese punto para que usted entienda desde dónde venimos y qué es lo que quiero establecer sobre la casa. Lo que mostraba era cómo la generación que estuvo en el desierto
toda esa generación fue la generación que vio los milagros más extraordinarios y más asombrosos de parte de Dios. Y fue partícipe no solamente de ver, sino de vivenciar donde el poder de Dios destruye un ejército, pero también anterior a eso habían visto cómo salieron con la riqueza de Egipto y vieron cosas que cuando estaban en medio del desierto, una nube los cubría del sol abrasador y un fuego en la noche los calentaba y los guiaba. Y esa nube no solamente los cubría, sino también que los guiaba. Así que habían cosas que eran tan palpables, tan gloriosas, tan tremendas. Dios allí se pone a hablar en la montaña y ese monte es sacudido por la misma presencia de Dios y ellos fueron testigos. Por eso el libro de Hebreos dice que se acercaron al monte que vibraba y se partía de tanta presencia de Dios y ellos podían ver el fuego, oír el sonido de la voz de Dios. Era algo tremendo, así que eran unos espectadores tremendos. Sin embargo, pudimos ver, como nos enseña la Escritura, que en un momento crean un becerro y abandonan a Dios, o sea, se dedican a la idolatría, que era algo que no debía tener en la vida de ellos. Y el punto que yo estaba mostrando es decir, cómo la generación que fue los espectadores, los partícipes, los testigos de las cosas más extraordinarias, abandona a Dios tan fácilmente. Uno de los puntos que establecíamos es que no porque una persona experimente algo poderoso, eso lo va a mantener en el reino de Dios, sino realmente una convicción del Espíritu Santo en su vida. Y estoy trayendo eso del jueves para seguir edificando y que usted me pueda comprender. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Y por qué nosotros establecemos esto? Porque nosotros lo que yo quiero es que no solamente nos quedemos con el hecho o el acontecimiento o tal vez vayamos a los relatos bíblicos y con un sentido histórico, mirá lo que hizo Israel, es que hoy sucede lo mismo. Una persona que tiene una experiencia poderosa, que ve la mano de Dios de una manera extraordinaria sobre su vida, puede tomar la misma vigencia, la misma actitud de abandonar y apartarse. O sea, el punto es, ¿cómo es que puede ocurrir eso? Entonces, lo que estamos viendo es no transferir temor a nadie, sino para que la comprensión y la revelación sea clara sobre nuestra vida, para que en nuestra propia vida eso no tenga vigencia. O sea, yo no sea uno de los que experimente tremendamente el poder de Dios y de pronto me dedico a una vida donde Dios ni lo tengo en cuenta, ni nunca más soy partícipe de las cosas espirituales, me aparto de los caminos del Señor, abandono a Dios, desobedezco. Entonces, ¿cómo es que toma lugar eso? Y comenzamos a ver que no son obra de la casualidad, ni son reacciones así espontáneas. Es que ese pueblo es como dice el libro de Job, de oídas te había oído. Tenían un conocimiento así superficial. Pero ¿qué dijo Job? Job experimentó la pérdida económica, la pérdida de seres queridos, una enfermedad tan perjudicial sobre su cuerpo. Pero él dice, ahora mis ojos te ven y te veo claramente. O sea, Cristo es revelado. ¿Me están siguiendo? Estamos hablando de cómo uno abandona. Si vamos al libro de de Gálatas, capítulo 3, en el versículo 1, a ver, ponérmelo aquí, creo que es Gálatas 3 que leíamos el otro día, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Galacia y les dice cómo tan rápidamente habían abandonado al Señor. Dice así, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó? Esa palabra fascinó tiene que ver con encantamiento, para hacerlo más así práctico, hechizo, ¿no? Alguien que lo tiene hechizado y hace lo que no quiere. Entonces, ¿quién os fascinó para no obedecer a qué? A la verdad. No estaban siguiendo la verdad, no obedecen a esa verdad, no caminan la verdad.
a vosotros ante cuyos ojos, ustedes lo vieron, ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado como se les reveló. ¿Y quién te encandiló? ¿Quién te hechizó? ¿Quién te hizo este atrapamiento que abandonaste y dejaste a Dios ante vuestros ojos? Cristo fue presentado claramente como crucificado. ¿Sí? Algo tomó lugar que ellos siguieron otro mensaje, siguieron otro Dios, y Pablo lo llama que eso fue un hechizo. Eso fue algo como que les capturó la visión, la mente, el entendimiento, los encandiló. O sea, eso es lo que yo quiero hablar. Y basándome en cómo las Escrituras nos enseñan para que nosotros no seamos partícipes de cosas que nos desviemos, abandonemos nuestra fe y no dejemos de obedecer a la verdad. Cristo es la verdad. O sea, toda persona dice, bueno, yo estoy siguiendo a Cristo, yo estoy haciendo lo que Cristo me pide. Yo recién estaba hablando con los ancianos de la iglesia y una persona dice, no, porque a mí el Espíritu Santo me guió y a mí el Espíritu Santo me guió. Mire, muchas personas pueden decir que hablan en nombre de Dios. La Biblia nos enseña que Josafat va a la guerra con el rey de Israel. Y va a una guerra que Dios nunca lo mandó. Y viene un profeta y se pone un cuerno en la cabeza y le dice, así vas a cornear a tus enemigos y los vas a arrastrar y los vas a destruir. Y no fue un profeta, fue otro profeta y otro profeta y otro profeta y otro profeta. Pero Josafat le dice al rey de Israel, creo que era el rey Acab, le dijo, ¿no hay un profeta de Jehová? ¿Y eso que profetizaron, en nombre de quién profetizaron? ¿Por qué el rey Josafat dice no hay un profeta de Jehová? Porque hay gente que puede hablar en nombre de Dios, pero si usted tiene el Espíritu de Dios se va a dar cuenta. ¿Sí o no? Entonces, toda persona dice, no, lo que estoy haciendo no está mal, lo que estoy haciendo son los caminos de Dios. ¿Cómo es que toma esto? Pablo dice, si yo te presenté a Cristo claramente, ¿quién te fascinó? ¿Quién te encandiló? ¿Quién te hechizó? ¿Quién te embobó, como decimos hoy en día? Está bobo atrás de esto. Algo pasó acá. Algo lo distrajo de la verdad y no está obedeciendo a la verdad. No está siguiendo la verdad. Entonces ahí trajeron al profeta Micaías y el rey le dice, bueno, vamos a ir a la guerra. Y Micaías le dice, sí, anda, la victoria es tuya, el Señor los entrega en tus manos, lo vas a vencer. Y el rey le dice, profetizame la verdad y lo que Dios te ha puesto. Y entonces el profeta empieza a decir, he visto a Israel disperso en todas sus tiendas, derrotado, así, 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 así. Y vinieron y le dieron un sopapo. Y le dijo, te dije que me hables bien y no mal. Y él dijo, yo voy a hablar lo que Dios me habló. O sea, cuando vos hablas la verdad de Dios, no te pongas mal si recibís un sopapo. Porque suceden esas cosas. El Señor Jesús dice así en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Soy un enviado de Dios, le está diciendo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, le dice el Señor. Porque no podéis escuchar mi palabra. O sea, no vas a entender el lenguaje. Si no entendés el lenguaje, no vas a escuchar su palabra. Versículo 44, Jesús le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, o sea, asesino, desde el principio,
y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y él es la naturaleza de la mentira. Él es el padre de mentira. El versículo 45 dice, y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Si yo digo la verdad, ¿ustedes no me están creyendo? En pregunta, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y acá están los principios o las raíces. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y esto no lo oís vosotros porque no son de Dios. Por eso usted tiene que comprender de cómo te partimos el pan y qué es lo que estamos edificando sobre la casa. No hablándote de los síntomas, sino mostrándote el principio que toma lugar. Y cuando ese principio toma lugar, estas son las consecuencias. Y no es que estamos hablando consecuencias como alguien me dijo, usted transmite miedo. No, estamos enseñando y que si usted hace esto, va a producir esto. O sea, hay veces nosotros hemos visto a Dios como que Dios se estaba castigando. No, Dios le está diciendo, bueno, si vos vas a vivir de esta manera, esto va a hacer esto, va a traer estas consecuencias, o este estilo de vida, o estos resultados. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor en el libro de Génesis, cuando el hombre peca y Dios le habla a Adán en el huerto, le dice, bueno, vos ahora vivías en un huerto que tenías toda la provisión y donde yo te puse para cuidar, labrar y hacerlo producir, pero vos desobedeciste. Entonces el sistema que toma lugar ahora, porque había un sistema de productividad, de abundancia, y yo era tu padre, pero vos seguiste otra voz. Entonces, si vos seguís en ese sistema es, te vas a tener que forzar y trabajar la tierra, esperar que la tierra produzca y te devuelva. Tenía que esperar y meterse en un proceso de que sembrar y que la tierra devuelva lo que él había hecho, y todo esto va a ser con sudor de tu frente. Cuando vos estabas en un huerto, que era el huerto del Edén, y la raíz, para no desviarnos del mensaje, la raíz de eso es la misma raíz que cuando el Señor Jesús le habla al ladrón que está con él en la cruz colgado, que le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, es ese lugar. La palabra y la raíz de paraíso es la misma palabra para Edén, es el lugar de completud donde están todos los suministros necesarios. O sea, usted puede hacer lo que quiera y no es que Dios te castiga, es que esto va a traer consecuencias de esto. Esto va a producir esto. O sea, a veces nosotros decimos, Dios me está castigando. No, Dios te está diciendo, vos querés hacer esto, te va a suceder esto. Hace unos meses atrás, hace más de 1 año y medio atrás, uno de mis hijos estaba usando un auto y dice, mira, la caja de cambio me hace un ruido. Fuimos a llevar a un taller mecánico especializado en eso y me dice, mira, no se te rompió nada, le falta el aceite, hay como un fuelle ahí, una junta que se rompió y hay que ponerla. ¿Querés ponerle la original o querés ponerle de otra marca? Y dice, las dos van igual. Y bueno, le pusimos otra marca porque salían menos de la mitad. Y nosotros no conocemos mecánica, me dijo que servía, que era lo mismo. Y la cambiamos. Y la idea era vender el vehículo. Al año, otro de mis hijos está andando con el auto y me dice, papi, se trabó la caja. Cuando llevamos a observar, la caja se rompió. Entonces el mecánico que la ve por segunda vez dice, ¿vos qué repuesto le pusiste? Cuando mi hijo le dice, hace 1 año me quedé sin aceite, tenía un problema en la junta y en el fuelle y le pusimos. Dice, ¿vos le pusiste el repuesto original o el repuesto común? Porque el común dura 1 año. Y le dice, no, le puse el común. Y se había cumplido exactamente 1 año. Entonces,
Yo lo miré al mecánico como diciendo, vos me castigaste. ¿Qué me estaba diciendo el mecánico? Me estaba diciendo lo que iba a suceder haciendo lo que hice. El mecánico no me castigó. El mecánico me dijo, este fuelle dura 1 año y 1 año se rompe. Entonces a veces nosotros tomamos y decimos, Dios me castigó. No, Dios te dice, si vos haces esto, ¿qué es lo que toma vigencia? Si nosotros no tenemos la palabra, porque la palabra es espíritu, la palabra es vida, nosotros no vamos a poder permanecer fiel a Él. Y nosotros podemos de vuelta actuar de la misma manera que ha actuado Israel en el desierto o han actuado otros abandonando. Entonces Jesús le dice, yo tengo un lenguaje y yo tengo una manera de hablar y ustedes no me creen porque no entienden lo que yo hablo. Ahora, no es que Jesús hablaba en griego y ellos eran hebreos. No es que hablaba en arameo y ellos conocían el hebreo moderno. No, les estaba hablando en el mismo idioma físico, pero las cosas del Espíritu. Y las cosas del Espíritu, como dice la Escritura, los que son hijos de Dios son guiados y dirigidos por el Espíritu de Dios. Entonces, esto es lo que hemos planteado en el comienzo de la prédica el día jueves. Tenemos que hacer la transición. O vamos a seguir operando por los sentidos o nos conectamos al Espíritu. Dígale que está a su lado. ¿Cómo te vas a manejar? Si usted va a usar los sentidos y dice, me gusta, no me gusta, me conviene, no me conviene, esos son sentidos humanos. Cuando usted es manejado por Dios, no se puede operar con los sentidos. Yo esta mañana compartía con los hermanos cómo cuando Gedeón tiene que ir a la batalla, el ejército enemigo dice que llenaban todo el campo de personas y camellos y caballos que traían, comían todo. Gedeón era imposible que aunque reúna todo Israel, venciera ese ejército. Y cuando Gedeón junta unos miles de soldados, Dios le dice, decile que los que quieran volverse a la casa que se vuelvan, y se volvieron. Y cuando tenía 30.000 le dice, decile que los que tienen miedo que se pueden volver también. Y se volvieron y quedaron 10.000. Y Dios le dice, son muchos todavía. Hasta que quedaron 300. ¿Cómo iba a ser? Ni aunque tenga todos los que tenía al principio, podía vencer, mucho menos con 300. O sea, si usted lo maneja con la lógica y la mente, usted va a abandonar la batalla. Pero Dios le dijo, vas a ver cómo Jehová pelea por vosotros y te da esta victoria extraordinaria y poderosa. Y de la manera más grande, ni aún peleó Gedeón, sino que con unos animalitos, con una zorra, comenzó a hacer una tarea que se mataron entre ellos y Gedeón tuvo la victoria. Pero si usted no se conecta a la vida del Espíritu, la razón y el intelecto te va a decir, no, yo con esto no puedo, no, con esto no voy a llegar a nada, no, con esto es imposible, porque sigue operando con los sentidos. Y los sentidos van a hacer que en algún momento dice, sí, mirá lo que hizo Dios por mi vida, pero en otro momento lo podés abandonar. Porque esto es lo que estamos hablando. ¿Cómo es que Israel, la generación que vio los milagros más extraordinarios, no le cree a Dios, muere en el desierto, no posee las promesas y termina enojado Dios con esa generación y fueron los que vieron los milagros más extraordinarios? ¿Cómo en nosotros no va a tomar lugar eso? Bueno, si nosotros no estamos vacunados en contra de eso. Nosotros necesitamos que esta palabra esté aquí. Pero antes de crecer en esto, quiero ir a este punto. ¿Qué enseñamos hace 5 o 7 años atrás? Que en la parábola del sembrador, Jesús le dice, a ellos les hablo por parábola, pero a ustedes les enseño los misterios del reino. O usted quiere vivir y ver parábola y jueguito, o usted va a recibir las revelaciones. Usted decide. El Señor lo dijo claramente. A ellos les hablo de esta manera, pero a ustedes les he dado a conocer el reino. Poneme por favor en la pantalla Lucas capítulo 8, versículo 10, que ahí está uno de los versículos que nos dice esto que estoy hablando. Lucas 8, 10 nos dice así en la Escritura, en la parábola del sembrador, es que el Señor... ¿Por qué estoy llevando esto? Porque esa es la clave.
Esa es la clave. Entonces, si yo soy un hijo, que no es solamente Dios me habla cuentito o fábula, sino que Dios me revela, entonces yo voy a caminar con Él porque tengo la revelación, se me revela Cristo, se me revela la palabra y no voy a abandonar al Señor. 8:10 de Lucas, ¿lo tenés? Sí, aquí, así lo leo. Y Él dijo, a vosotros os he dado conocer, ¿qué? Los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces, usted tiene que ver qué es lo que estamos haciendo aquí, partiéndote este secreto de la palabra, porque no solamente esa vez el pueblo abandona a Dios. En toda la historia de Israel se ve el abandono de Dios. Gustavo estuvo predicando en la primera reunión y trajo un relato que le digo, me bendijo tremendamente en el libro de Sofonías, el profeta, en el capítulo 1, cómo muestra tan claramente Israel abandona a Dios. Cómo cuando Jesús hizo los milagros sobrenaturales y le dice, ¿cómo? ¿Por qué me pegan? ¿Por qué me abofetean? ¿Porque hice milagro? Porque sanó al hombre de la mano seca, lo querían colgar. Porque no reciben la palabra. O sea, si nosotros no recibimos la palabra y si aquí nuestro vientre no captura la palabra, porque la palabra es semilla y la raíz de semilla es semen, y si no tenemos vientre que capturen, que se embaracen con la palabra de Dios, en cualquier momento pueden seguir cualquier otro Dios. ¿Y sabe lo que van a decir? Que lo están haciendo en nombre de Dios. Pero ¿qué leímos recién? Ustedes no me escuchan porque los que son hijos de Dios, los que conocen y los que son hijos, me van a oír. Juan, capítulo 7, versículo 16 al 18. Jesús les respondió, mi doctrina, ¿sí? Yo no me manejo por el bien y el mal, las cosas humanas. No, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiere hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Fíjese cómo Jesús habla. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o soy un charlatán, hablo por mi propia cuenta. El versículo 18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Está detrás de lo suyo. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y no hay ¿qué? Injusticias en él. Entonces, él está hablando la verdad y le está estableciendo, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si yo estoy hablando o estoy siguiendo lo mío propio. Si estoy detrás de lo mío personal o de un alcance humano y bajo mi propia gloria, o si realmente estoy hablando la verdad. Hace unos años me causó un impacto de ver que nuestra calle se empezó a llenar de autos. Y autos y autos y autos. Y yo digo, ¿qué es esto? En el local que está enfrente, que pertenece a la Sociedad Española, estaba este joven que, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, Marcelo, ¿cómo es? Claudio María Domínguez. Y estaba aquí dando una charla de positivismo, ¿no? En la televisión lo desenmascararon de todas las mentiras que había hecho. Y él dijo, bueno, hay veces uno tiene que mentir, tiene que decir esto, tiene que decir lo otro. Yo me acuerdo que mandé vio como Moisés, sus espías. Y digo, anda, fíjate, ¿qué es eso? Mandé un par de cosas. Y digo, si hay que entregarse, entregate, arrepentite los pecados. Todo. Entonces mandamos así 2 o 3 espías a reconocer la tierra de enfrente. Y me dice, Claudio María Domínguez.
Y en ese momento cobraban como si ahora serían 50.000 pesos o 25.000 pesos la entrada. ¿Y cuál es el celo santo que me agarró? Yo digo, yo para traer estos cristianos tengo que andar remando. Y con la mentira les cobra 25.000 y la sociedad española llena. Llena para que alguien le diga mentira, para que te diga, levantate a la mañana, pensá positivo y habla bien. En estos días escuché un mensaje de una mujer que está en TikTok y dice que es furor y que dice que para que vos prosperes diga lluvia, lluvia de dinero, ven lluvia, caiga lluvia, lluvia. Yo digo, ay Señor amado. Pero ¿qué sucede? Hablas la verdad, vas a recibir un sopapo. Pero el sopapo ¿de quién viene? De los que están en este mundo. Los que quieran hacer la verdad o los que sigan la voluntad de Dios se van a conectar si lo que hablo es la verdad de Dios. Jesús le dijo, a ellos les hablo así, pero a los que realmente son hijos les doy a conocer los misterios del reino. Entonces yo acá le estoy trayendo y partiendo este pan para que usted comprenda que en nosotros no tome lugar eso. Usted fíjese que Jesús hace milagro y lo terminan crucificando. O sea, eso que pasó ahí sigue sucediendo. Y sigue ocurriendo. Alguien cobra una entrada para decir mentira y lo aplauden. Nosotros predicamos la verdad y nos murmuran de que estamos manipulando la economía cuando su ofrenda es voluntaria y no es obligatoria. ¿Sí o no? Pero es todo el sistema de este mundo. Usted tiene que ver cómo opera el reino. En la carta de Juan, que escribe Juan, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6, dice así, nosotros somos de Dios, lo leo en la versión que tengo aquí para no tomar más tiempo. El que conoce a Dios nos oye. A ver, dígalo conmigo. El que conoce a Dios nos oye. Primera Juan 4, 6. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no te oye. Por eso usted dice, yo le hablé a mi compañero de trabajo y yo le hablé del Señor y le hablé de esto. Dice, y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Acá está el espíritu de verdad y espíritu de error. Yo tenía una compañera de trabajo que ella estaba con un novio que ese novio medio que casi la menospreciaba, la chica lloraba y estaba con su crisis de noviazgo y yo le hablaba del Señor y le predicaba del Señor y un día vino y dijo, ay, la verdad, vine en el colectivo, me senté al lado de una chica, la chica le habló del hinduismo, de la yoga y de todo eso y ella estaba rechocha. Yo le prediqué por, qué sé yo, como 2 años seguidos, nunca recibió mi palabra. Pero alguien le habló de hacer yoga. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Y no es que Dios los desprecia. Ellos decidieron seguir el error. Y ese es el espíritu de verdad y el espíritu de error. Nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios, ¿qué? Nos oye. Nos oye. En estos días, en nuestra casa, ¿te acordás cuando hablábamos? Tuvimos la oportunidad de conocer un apóstol de Australia. Imagínense que habla inglés cerrado y nosotros un español cerrado. Por supuesto que cuando estuvo en el púlpito fue traducido en parte para el español. No conocíamos su vida, su historia, su familia, nada. Pero hubo algo en nuestro espíritu que se conectó al espíritu de ese hombre, y no es el idioma de la lengua, es el idioma del Espíritu Santo. En el libro de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 13, dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios. O sea, hay un espíritu del mundo y hay un espíritu de Dios. ¿Y para qué recibimos el espíritu de Dios? Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. O creo que ahí dice concedido en su traducción. Vamos de vuelta. 1 Corintios 2:12. No hemos recibido el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que es de Dios. El versículo 13 dice, lo cual también hablamos. Ese es nuestro vocabulario. No con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo. Y esta es la armonía que toma lugar, como decíamos con Antonio, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ese pastor, ese apóstol, en su lengua era inglesa, la mía española. No nos comprendíamos en un lenguaje, pero nos comprendíamos en el espíritu. Y nosotros vimos a su esposa, lo vimos a él, y hubo algo que saltó dentro nuestro. Y no es la razón, no es que me gustó por su altura, por su físico, porque era blanco, porque era morocho, no es eso, es en el espíritu. O sea, cuando usted empieza a conectarse a las cosas espirituales. Y aquí dice, lo cual no hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ¿cómo es que Israel no veía, no escuchó? Porque todavía seguían con una mente humana, terrenal, buscando su beneficio, queremos comer carne, queremos esto. Entonces, ¿qué sucedió? Un día el líder no estuvo y se hicieron un becerro. Abandonaron a Dios, adoraron otros dioses, se apartaron de los caminos del Señor. ¿Cómo es que nosotros no vamos a hacer eso? Si nosotros nos embarazamos y recibimos la palabra de Dios y el Espíritu de Cristo, nos vamos a conectar espíritu a espíritu. El versículo 14 dice, pero el hombre natural, el que quiere seguir manejándose por el sentido, no percibe las cosas que son del Espíritu. No las va a comprender, no las percibe, que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir, o se han de comprender, o de asimilar espiritualmente. ¿Cómo es que Gedeón, si tenía todos los soldados, si Gedeón tenía todo el ejército que se le presentó, era 10 veces más chico que el otro? 10 o 100, porque eran millones de soldados el ejército contrario. Venían del oriente, venían de los moabitas, venían todos con camello ejército y le comían toda la cosecha. Y le permitían solamente preservar para subsistir. Y de pronto Dios le dice, lo vas a vencer con 300. Y con 300 vos vas a revertir todo esto. Eso es para traer una dependencia total. Y como yo le decía a los hermanos, si yo soy Gedeón, dejo los 300 acá, me voy a la montaña y le digo, Dios, vení acá, vamos a hablar. Ni loco voy con 300, porque la mente humana te dice, acá morimos todos. Pero lo espiritual se tiene que acomodar a lo espiritual. Por eso tu familia, tus seres queridos no van a entender muchas cosas y no van a comprender por qué usted participa del cuerpo de Cristo, por qué usted participe de una casa de fe, por qué usted lee las Sagradas Escrituras. No es obligación, no es imposición, no es religiosidad, es que usted quiere recibir el maná diario. Pero eso lo va a saber tu espíritu. Entonces, esto es lo que tenemos que saber, que lo espiritual se va a acomodar a lo espiritual. Eso es lo que nosotros tenemos que tener. Entonces, si el enemigo logra que nosotros no capturemos esa palabra, que nosotros no nazcamos y no tengamos la vida del Espíritu, y si el enemigo hace como le pasó a Israel, que empieza a ser un becerro y se olvida del Dios eterno, si el enemigo no solamente nos separa de las cosas de Dios, nos saca a Cristo, que Cristo es el estándar. Y es lo que hablábamos el jueves. El jueves decíamos, si pecado es errar el blanco, yo sé que tiré para otro lado porque no le pegué al blanco. Pero si te sacan el blanco, ¿cuál es tu norte? ¿Cuál es tu destino? ¿Cuál es tu propósito? Si Satanás logra sacarnos el estándar, logra sacarnos a Cristo, podemos seguir cualquier cosa de este mundo. Por eso este mundo puede adorar lo que sea, porque no tiene el estándar.
Pero yo no le predico a ese mundo, yo le estoy predicando a los hijos de esta casa para que aquellos que recibieron a Cristo empiecen a recibir esta palabra y de cómo al comer esta palabra no va a abandonar nunca a Dios. Porque se conecta espíritu a espíritu y va a caminar la vida gloriosa de los hijos de Dios. Sin la referencia de Cristo, ¿cómo serán medidas las cosas? ¿Cómo usted sabrá si pecó o no pecó? Porque si yo tengo el blanco acá y tiro para el otro lado, o tiro para arriba, o para el costado, yo sé que no le pegué al blanco. Pero si me sacan el blanco, cualquier tiro vale. ¿Cuál es el modelo si no tenemos a Cristo? ¿Cuál es el estándar? ¿Hacia dónde nosotros vamos a querer crecer? Porque la Biblia dice que todos tenemos que crecer a la medida, a la estatura de Cristo Jesús. Pero si te sacan el estándar, viví la vida. Son vidas sin sentido, sin propósito, sin destino. Entonces nosotros necesitamos recibir la palabra, que la palabra es Cristo, y Cristo sea formado en nosotros. Y Cristo es ese modelo que nosotros debemos seguir. Por eso la Escritura dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tal vez me extendí y me puse otras cosas. Por un lado, ¿cómo se puede abandonar a Dios viendo milagros? Pero por otro lado, lo peor es si es quitado Cristo de tu vida, el modelo, el estándar. Eso es todavía mucho más grave. Y eso lo hace el ladrón. Satanás quiere quitarte el modelo, el estándar, que es Cristo. Y colocarte en una posición sin rumbo, a la deriva, sin una dirección o una posición en el orden correcto. Porque Él es el estándar. Y si no está ese estándar, ¿cuál sería la medida? Por eso es la vara del tronco de Isaí. Es la vara, es la medida, es el estándar. Entonces, no seguimos a este hombre, no seguimos al otro hombre, sino que nuestro modelo se llama Cristo Jesús. Y que no sea quitado el estándar, que no sea quitado tu modelo, el orden divino. Y recibe la palabra en tu espíritu. Ser que ahora esa palabra sea incubada, sea revelada, sea concebida en tu interior. Inclina tu cabeza. Lo que me están escuchando por la radio, que puedas comprender y capturar el mensaje espiritual de mi mensaje en esta hora. No quedarte con los sentidos humanos. No le hablamos a tus emociones, ni te manipulamos las emociones, ni jugamos al Evangelio. Te estamos trayendo esta palabra con una revelación bien directa de cómo puede tomar lugar cosas milagrosas, extraordinarias, pero que termines abandonando a Dios y sin rumbo, sin dirección, perdido en este mundo, por causa de que Cristo te ha sido quitado y robado el estándar. Pero esta es la mañana para que vuelvas tus ojos a Él, tu corazón a Él, tu vida a Él, y hagas a Jesucristo el Señor de tu vida, y que Él vuelva a ser el modelo, el estándar, y que lo sigues a Él, no una religión, no costumbres, ni cosas personales, sino seguirlo a Cristo. Y el seguir a Cristo no es anarquía. El seguir a Cristo no es hacer lo que se te parece. El seguir a Cristo es ponerte en obediencia, bajo autoridad, buscar a ese hombre enviado para tu vida. Porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios llega a tu vida por el hombre enviado de Dios. Necesitas conectarte a esa palabra, que esa palabra sea incubada en tu vida. Y eso hará que jamás abandonarás y dejarás al Señor. Y serás uno con Dios. Y tendrás la vida del Hijo dentro de tu vida. Y vivirás la vida gloriosa de los hijos de Dios. Y como dice la Escritura, esta vida entre los santificados.
entre los que han sido apartados de este mundo, entre los que han sido sacados de este mundo, entre los que han sido colocados para este destino glorioso. Y así como nos dice la Escritura, sed santo, o sea, sean separados como Él es separado. Sed santo, porque vuestro Dios es santo. Sea santo y vuelva a los caminos del Señor. Siento poderosamente que personas me están viendo en este video. Y así como conté el relato que Israel abandonó, tal vez abandonaste a Dios, tal vez te apartaste de los caminos y el diablo puso motivos y razón. No existe razón para abandonar a Dios. No importa si hombres te fallaron o te hirieron, no hay justificación. Esta es la hora para que vuelvas a Dios y te tornes a Dios y seas ese hombre de Dios y recibas esta palabra en tu espíritu y se produzca el nuevo nacimiento. Así como Jesús le habló a Nicodemo y le dijo, necesitas nacer para ver. Y no vas a entrar si no ves. Ruego a Dios que nazcas, que veas y entres al reino glorioso de los hijos de Dios. Aleluya. Sé que Dios está tratando con personas y yo sé y creo que a través de la tecnología que produce este video que va a quedar ahí en las redes, esa persona será bendecida. No buscamos nuestra gloria, no estamos detrás de los logros personales, sino que Cristo sea visto en vos y amanezca Jesucristo en tu vida. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor.